Segundo intento, porque esto ya es una costumbre. Hola de nuevo, vamos a ver si ahora nos escuchamos mejor. Como decía, hoy vamos a hablar de Roger Hammerstein. Hola Janet, por no haberte ido. Gracias por estar ahí. Hola Mac, ¿cómo estás? A ver si Diego entra de nuevo. Vamos a ver. Hola Paco. Vamos a ver, Dieguito. A ver. Bien, directo. Mucho mejor, ¿no? A ver. Hola. Muy buenas. Ahora te ¿Cómo? digo mejor, yo creo. Sí, bueno, he quitado la funda del móvil. Puede ser eso, Ah, pues a no lo sé, mejor era eso. a lo mejor. Bueno, pues como estaba comentando, hoy vamos a hablar de Rodgers y Hammerstein, de dos autores que cambiaron básicamente el panorama del teatro musical en Broadway en su época y de los que podemos contar muchas cosas porque sentaron las bases para un nuevo tipo de musicales, ¿no? Sí, vamos a ver. Es que a mí me encanta que me hayas invitado a hablar de Rodgers y Hammerstein porque en general siempre hablamos pues de Lloyd Webber, de Sondheim, Y de hablamos los que ya hemos hablado. de los cuales habéis hablado, hablamos de los musicales poco conocidos, hablamos de los jukebox, hablamos de los musicales rock, Hmm, pero es que Rodgers y Hammerstein son la base de cualquier cosa que viniera después. sí, Entonces, y gracias a ellos, pues lo que llamamos hoy musicales son musicales, quiero decir, son los inventores del musical de libreto, del musical, quiero decir, sin Rodgers y Hammerstein no habría habido clásicos Disney. efectivamente. Bueno, y es que hay una cosa muy importante que ellos hicieron. Preguntan aquí que consideran que han sido como compositores y lyricistas como Gilbert y Sullivan. Tal cual, tal cual. O sea, ellos hicieron lo mismo. Ahora hablaremos de ello, pero lo que iba a comentar es que antes de ellos, la fama que tenían los musicales era como de algo tontorrón, ¿no? O sea, de Claro, algo ligero. bueno, yo creo que, o sea, es como que antes de Rodgers y Hammerstein es comedia musical, Eso es. ¿no? Es, en fin, reviews, los minstrel, los gaieties, los follies, en Mm, fin, comedia musical. Hubo intentos, evidentemente, de hacerlo más, de dignificarlo, de hacerlo más interesante, más complejo, mm. pero hasta Rodgers y Hammerstein no podemos hablar de, bueno, hasta Showboat, en realidad, que es De anterior, Hammerstein. que es de Hammerstein, pero hasta Rodgers y Hammerstein no podemos hablar de lo que es el musical, el book musical, y a partir de Mm, ahí, pues todo lo que vino después. Pero es muy claro. importante entender también que Rodgers y Hammerstein trabajaron mucho antes de ser Rodgers y Hammerstein, que es lo que tú ibas a decir. Tenían 30 musicales a sus espaldas, habían trabajado con otros autores, porque Richard Rodgers era el autor de la música y Oscar Hammerstein estaba especializado en hacer libreto y letras. Correcto. Hammerstein había trabajado con Jerome Kern, por ejemplo, para hacer Showboat, y Ujú. Rodgers hizo varios musicales, de hecho, con Lawrence Hart, o Larry, como le llamaban los amigos. Claro, ¿no? Y Rodgers, o sea, tanto Hammerstein por su cuenta como Rodgers con Hart Mm, empezaron un trabajo de eso, el mismo trabajo que luego hicieron juntos, y lo empezaron un poco por separado. mm. Y este trabajo se basaba en profundizar más en las emociones humanas, en describir mejor a los personajes y sobre todo eso, en tratar temas un poco más, Más no profundos. controvertidos, pero más profundos, que nos dejara Sí, conocer más el espíritu humano sí. más que simplemente una diversión. Que por supuesto el teatro musical no puede renegar de su aspecto lúdico y de entretenimiento, Mm. pero estos creadores intentaron darle bueno, una Un vuelta más de empaque, ¿no? tuerca, una vuelta más de tuerca. También pienso que tiene mucho que ver que en los años finales de los 30 y 40, que Mm. cuando empiezan Rodgers y Hammerstein a colaborar es a principios de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, mm, la técnica de interpretación de el Actors Studio importada de Stanislavski, etcétera, etcétera, todo el Actors Studio, etcétera, estaba Mm. como muy arraigada. Entonces yo creo que ellos querían contar historias desde los musicales que los actores pudieran interpretar también de esa manera, ¿sabes lo que Claro. te quiero decir? Y porque Entonces, la gente que había interpretado hasta entonces eran más cantantes que actores y se les dio un mm, poco un papel más a los actores, ¿no? Por primera vez. sí, bueno, es que cuando se juntan, am, decidieron varias cosas para escribir su primer musical, del cual ahora hablamos, que Ujú. fue Oklahoma. Oklahoma. Deciden que en los musicales,
con ellos no va a haber números musicales que estén escritos para destacar a una estrella en concreto, Como es el Merman. como por ejemplo pasaba con Ethel Merman, o yo qué sé, o como pasaba con George White o con Al Jolson, etcétera, etcétera. Todos los musicales que escribía Irving Berlin, etcétera. Fanny Bryce. Bueno, Sí, ellos deciden que van a escribir para contar una historia, claro. no para destacar a una estrella, ¿no? Mm. Y que las canciones no van a escribirlas para hacer hits populares que suenen en la radio y que la gente vaya a verlo por las canciones, que es lo que hacía Irving Berlin. Entonces, por lo tanto, si tienes que contar una historia, alguna canción pues va a ser menos hitazo que la otra, porque tenemos que hacer avanzar la historia y meternos en otros derroteros, ¿no? Entonces, Pero sin entrar tampoco en la historia del todo, Broadway era un poco como el altavoz de eso que era el Tin Pan Alley, ¿no? Para hacer populares los éxitos de determinados compositores. Y sin dejar de hacerlos, Rodgers y Hammerstein hicieron hits que contasen historias. Exacto. Lo que pasa es que su idea era esa, contar la historia. Contar la historia primero. Y por supuesto van a hacerlo escribiendo canciones muy buenas, van a intentar escribir partituras maravillosas. O sea, evidentemente, escribir una canción que favorezca la historia no quiere decir que la canción tenga que ser mala. Pero eso, en sus musicales, pues hay canciones que son más memorables, canciones que menos. Y sin embargo, los de Irving Berlin, pues él pretendía que todas las canciones fueran memorables, ¿no? Y eso es una gran diferencia. Sí. Aparte de que ellos entendieron mucho lo que era poner todo en favor de la historia, integrar los distintos elementos que conforman un musical, que son el texto y la historia, la música y la danza. Sí. Y en eso, pues, Oklahoma. Y en eso, pues, Oklahoma fue un gran rompedor porque, bueno, la coreógrafa Agnes de Mille decidió... Ellos vieron una coreografía que ella había hecho para, no sé si para ABT, para el American Ballet, o bueno, había hecho una coreografía que se llamaba Rodeo. La coreografía que había hecho Agnes de Mille se llamaba Rodeo y casualmente ellos iban a hacer un musical sobre la fundación del estado de Oklahoma y sobre unos vaqueros y unos granjeros, entonces les pareció ideal, ¿no? Sí. Bueno, hay que contar que, si vamos a empezar a hablar de Oklahoma, hay que contar que esto fue un encargo que les habían hecho originalmente a Rodgers y Hart desde un teatro, digámoslo así, público, ¿no? Desde el Theatre Guild. Sí, desde el Theatre Guild. Bueno, sí, debe ser, o sea, no sé hasta qué punto es un teatro público, pero bueno, es un teatro que tiene bastante de dinero, o sea, sí, no es un teatro tan comercial. Eso tiene una, ¿cómo se dice? Como una pretensión educadora, cultural, etcétera, no solo ganar dinero. Una non-for-profit, que es como, si alguien lo puede identificar a cosas que haya hoy en día, el Roundabout Theatre sería algo parecido. Sí, o el Public. O el Public Theatre. Pues el Theatre Guild les había encargado a Rodgers y Hart hacer un musical de una obra de teatro que ya existía, que era Green Grow the Lilacs, que es la historia de vaqueros, y Hart dijo que no, que eso no le molaba nada, que él quería fiesta, que se iba a México y chao. O sea, es que Lawrence Hart, el pobre, aunque había hecho con Rodgers muchos musicales, tenía muchos problemas para aceptar su propia esencia. O sea... Bueno, pero que es un poco lo que pasaba en aquella época. O sea, tampoco le podíamos pedir a Paul Porter o a Irving Berlin que hicieran ese tipo de musicales, porque para ellos, o sea, nosotros ahora lo tenemos interiorizado como que los musicales tienen que ser así, ¿no? Es como los de Rodgers y Hammerstein contando una historia, no sé qué. Pero hasta que llegaron ellos, los musicales no eran eso, eran revistas de entretenimiento, argumentos un poco más endebles, dependiendo del momento. No podemos olvidarnos que cuando se estrena Showboat, que cuando estudias historia del teatro musical es un hito en la historia del teatro musical, la recepción por parte del público es mezclada, o sea, no es una recepción, ¡wow, qué maravilla!, ¿no? No. Funcionó, pero no funcionó como funcionaban los Follies. Claro. Y esto es la historia de Broadway también, quiero decir. Sí. También ganó la Cash of All años después frente a Sunday in the Park with George. Sí. Entonces, esta es la historia de Broadway. Pero para nosotros ahora un musical es como los de Rodgers y Hammerstein, con una historia, si además tiene un trasfondo político, social, cultural interesante. Mucho mejor. Interesante, en fin. Y además, otra cosa, que no deja de ser cuando empezaron Rodgers y Hammerstein a hacer musicales juntos, que el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era como, necesitamos evadirnos. Y ellos dijeron,
contar una historia que se sienta patriótica, que se sienta algo de lo que el americano pueda identificarse, ¿no? Efectivamente. Y claro, y por eso deciden hacer Oklahoma, que habla, o sea, que bueno, en realidad tiene un, o sea, el trasfondo está como muy de trasfondo, trasfondo, trasfondo. Que Sí. en realidad es una historia de amor, un triángulo amoroso, como tantos musicales. Eh, Y que pero para ellos era fundamental lo de la historia de amor, en sí, todos sus musicales, en todos, incluso en sí, sí, Sonrisas y sí. Lágrimas, hay una historia de amor, o sea, en De todas. hecho, claro, de hecho, luego llegaremos a otro musical de ellos que ellos tardaron mucho tiempo en decidirse a hacerlo porque no veían clara La la historia. historia de amor principal, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso. En cualquier caso, además, rompieron barreras, porque rompieron barreras. Estábamos hablando antes como de la integración de los elementos y de la danza por recuperar ese momento. Ujú. Y es como que Agnes de Mil, aparte de, o sea, lo que hizo con la danza fue intentar entrar también, igual que las canciones, en la psique de los personajes, ¿no? Y los conflictos, porque todo el Dream Ballet del final del primer acto de Oklahoma Ujú. no es más que una investigación sobre las pulsiones eróticas de la protagonista Lori hacia los dos pretendientes que tiene. Y eso no se Sí. había hecho hasta ese momento. Luego, Ujú. además, yo siempre digo que creo que el ensamble, como lo entendemos hoy, Mm. creo que nace en Oklahoma. Pero esto es una que me tiro yo. Pero creo que nace un poco en Oklahoma, ¿por qué? Pues porque tenemos dos grupos sociales muy diferenciados, los granjeros y los ganaderos o los vaqueros, Sí. que se relacionan físicamente de una manera distinta, que están bailando en Farmer and the Cowman y Mm. que los pone, y que Agnes de Mille decidió, vale, pues tú te llevas bien con este granjero te llevas mal, con este es tu novio. Entonces, el ensamble ya no eran unos bailarines, unas bailarinas que hacían Tenían vodevil, sus eran personajes. personajes de ese sitio, de Sí, esa aldea, pueblo donde estemos, sí, eh, que tienen relaciones entre ellos. Entonces ya no son gente que, o sea, son gente, personajes que bailan. sí. Entonces no es simplemente y eso es muy importante. Sí, porque donde en Anything Goes, por ejemplo, unos pocos años antes, eran todos los tripulantes del barco y ya, que en un determinado momento se pueden hacer tap y ya, aquí hay una historia de fondo, pero Claro, es como la base para todo lo que vemos ahora, por ejemplo, en musicales como en In the Heights, del que hablaremos el viernes, tú tienes a dos personajes centrales y en el fondo tienes a todos los niños de un barrio con sus historias particulares, igual. miles de historias individuales y eso es muy enriquecedor. Sí. Luego estábamos hablando, porque hay una cosa que nos gusta mucho a ti y a mí, y no sé si a los oyentes de Blog World también, pero a Un nosotros nos segundo, encanta. nos han dejado una preguntilla por aquí, Ah, ¿vale? venga, La pues gente dale, puede dale, dale. dejarnos preguntas, Eso. pero No, no, no puede, no. Por favor, dejarnos deben, preguntas. deben, porque si no hablamos mucho. Por favor. Tenemos varios, vale. Oh, Nos dice por aquí, ¿por qué creéis que Oklahoma es tan diferente de, por ejemplo, Carrusel o State Fair? pues mira, a ver, así a bote pronto, Sí. porque es muy diferente escribir un musical cuando has tenido un exitazo como Oklahoma. Es decir, tú ¿Preguntas tienes un o es exitazo la como... razón? Es la No, no, razón. no, digo, tú tienes un Sí, exitazo como Oklahoma y por eso sí, te atreves a hacer un musical como Carrusel, que es sí, súper arriesgado a nivel de la historia que están contando. Están hablando de un señor que no es muy buena persona, que maltrata a las mujeres, en fin, sí. que se suicida. Pues solo te atreves a hacer eso si acabas de tener un éxito Un éxito como Oklahoma. como Oklahoma. Sí, Si y no, yo diría más, o sea, ellos desde el principio, como el Theatre Guild, del que hemos hablado, que no sí, era quien supuestamente pone la pasta, pero no iba muy bien de dinero, ellos fueron los que buscaban los inversores desde el principio. Entonces, claro, ellos tomaban decisiones a veces un poco arriesgadas, a veces iban a tiro hecho, porque también tuvieron fracasos. O sea, Rodgers y Hammerstein hicieron, por ejemplo, Me and Juliet, que cayó en las manos que no debía caer, porque la dirigió George Sabot, que era no, especialista en comedias. claro, y antes de hacer South Pacific hicieron Allegro, que tampoco funcionó nada. O sea Sí, que no eran infalibles. no, Pero bueno, yo creo que te puedes meter a hacer un musical tan complejo como Carrusel sí, porque has aprendido, pero también porque has aprendido mucho todos los años antes de estar juntos. ¿Sabes? Que sí. es que yo creo que eso es fundamental para entender que Rodgers y Hammerstein, quiero decir, Sondheim y Harold Prince no empezaron a trabajar juntos hasta 13 años después de conocerse en West Y de Side empezar Story. West Side Story, sí.
¿vale? Y entonces se conocen en West Side Story, aprenden, siguen trabajando por separado durante 13 años y Sí. luego hacen todo lo que hacen. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, bueno, Oklahoma empezaron o sea, siguieron investigando y luego ya Mm. tuvieron, pues luego ya El se metieron a boom. hacer carrusel, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Y Pero yo también lo que... decir, también Ah, decir que con Oklahoma les posicionó de una manera muy influyente como autores, como productores, porque recibieron el 2500% de la inversión inicial. es Que que ahí vuelve loco. es poco, se vuelven locos. O sea, Claro. el No, resto hace. eran los reyes Midas del teatro musical, claramente. Pero lo que Sí. iba a decir antes, bueno, no sé si hay otra pregunta así interesante. Sobre Oklahoma, no, tenemos gente que dice de todo Oklahoma, aunque he de decir, por ejemplo, dice Sinita, que no es muy fan de Rodríguez Hammerstein. O sea, y es verdad que. No, por ejemplo, yo dando clases de historia de teatro musical, me han dicho, es que Oklahoma lo he visto y es denso. A día de hoy es denso. Es Sí, realmente que es denso. O sea, bueno, pero yo creo que, no sé, pero yo creo que si ves el revival de National Theatre de Londres con Hugh Jackman, mm, no es tan denso, ¿no? No sé. es Bueno, puede que sí, igual sí. a día de hoy, pero claro, es una Pero cosa. también tenemos que pensar, Juanjo, que estamos hablando de una función, de un musical que se estrena en Ahí 1943. está. Para un público muy concreto y muy específico y en una época muy determinada. ¿Cuántas obras de 1943, sabes? Hace No hoy sé, nos parece, están vigentes. Es difícil, ¿no? pocas, pocas, pocas. De todos modos, lo que iba a decir es que una de las cosas que creo que son muy inteligentes es que ellos supieron hacer evolucionar el musical sin separar el musical de lo que era el musical entonces. Es decir, Sí, a ti y a mí somos muy fans de las oberturas de musicales, ¿sí o no? sí. Bien. Pues Oklahoma tiene una obertura de libro maravillosa Sí. que el público escuchaba cuando llegaba, se sentaba y decía, ah, vale, vamos a ver un musical como siempre. Y luego, sin embargo, cuando se levantaba el telón, era otra cosa, que es lo maravilloso. Que era una señora mayor haciendo mantequilla. Esto es lo que vemos en el opening de un musical. Nuestro protagonista cantando offstage, o sea, fuera del escenario, que le oímos como de lejos, cuando lo normal en aquella época era que el protagonista saliera, se pusiera en el centro del escenario y la corbata bien delante y Con todo cantara. esto detrás. Así. ¿Vale? Entonces, pues esta era la novedad de coger y decir, vale, os voy a dar una obertura como la que conocéis y ahora os voy a cambiar las reglas del juego para luego volver a ponerlas, no sé. Así que Oh, What a Beautiful Morning fue una revolución a nivel teatral. Pero porque yo creo que a la gente lo que esperaba era que desde el minuto uno con los opening la energía estuviese así y sin embargo el Oh What a Beautiful Morning servía la historia mejor de esa manera. No ¿No? sé, lo escuchamos un poquito de... Un poquito, por favor. Sí. Sí. A ver, espera, que no sé si... Bueno, a ver si se oye bien. A ver, que lo probé hace ya mucho rato. Alto, alto. ¿Cómo escriben para que parezca que estamos en una mañana, que vemos pájaros? En Oklahoma. Bueno, me voy, para que sea como... There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's thigh, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so breezy, don't miss a tree. And all the weather
is laughing at me. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Bueno, hasta ahí, ¿no? Genial, genial. No, sobre todo porque está llegando por aquí un comentario que me encanta y que da el pie a que hablemos de lo siguiente. Y es que dicen, hay una versión bien R&B de esa canción y la amo. Sorry, pero los clásicos nunca pasarán de moda. El clásico Oklahoma nunca pasará de moda por una cosa muy concreta, porque ha habido grandes directores que han cogido sus obras, y está, por ejemplo, Oklahoma, y han hecho un revival como el que acaban de hacer en Broadway, donde le han dado la vuelta a la historia y han contado una cosa mucho más actual, ¿no? Claro. Sobre las armas, sobre el racismo. Sí, situándola pues, en un comedor social, cambiando todas las reglas, por supuesto. ¿Los clásicos no pasarán de moda? Mira, ¿sabes por qué no pasarán de moda? Porque estábamos hablando de esto antes, Juanjo y yo. Oklahoma, hay una función de Oklahoma, por lo menos, cada día en el mundo. ¿Sí? O sea, esto es así. Cada día por lo menos hay una. O sea, que se está representando todo el tiempo. Mira, Sí. acaba de sacar, creo, no sé dónde he visto que Katrina Lenk acaba de sacar una versión también en pop de no sé qué canción de Rodgers Hammerstein. Porque Rodgers Hammerstein como organización cada semana o cada mes saca una versión de sus clásicos. Colaborados con Jeremy Jordan y Vale. Pero o sea, es que siguen vigentes. Hay cosas que me pierdo. Pues eso. Y en Oklahoma, una de las cosas que habíamos comentado tú y yo, sí. empezaron un poquito a empoderar a la mujer, ¿no? Totalmente. Hombre, a ver, la protagonista, bueno, aparte de que... Lori decide, ¿no? Lori es una mujer que decide por ella misma, sí. Tiene 2 pretendientes, los tiene así todo el tiempo, vive ella sola con su tía y no necesita, o sea, empieza la función y no necesita de nadie. Luego, es independiente. Bueno, se enamora, es completamente independiente, pero es que tenemos al personaje de Eiro Annie, sí. que le está dando cera al novio Will Parker toda la función y que, o sea, por ejemplo, pero vamos, que esto es Oklahoma, que es su primer musical, pero no vamos a hablar de Nellie Furbush, que es una mujer también de Armas Tomar, vamos a hablar de María en West Side Story, que es una mujer de Armas Tomar, vamos a hablar del Rey y yo, que es una cosa, dentro de que estamos pensando, recordemos que estamos en 1940, 1950, las mujeres están a tope. Y por eso se puede hacer el revival que se ha hecho con esta chica en silla de ruedas haciendo de Edo Annie. O sea, es que, mujer, me da igual, estoy por encima de todo. Yo me apetecía hacer un homenaje a las mujeres, me da mucha vergüenza no cantar, o sea, cantar en tonalidad de mujer, que voy a cantar hasta por debajo, pero es que me apetece cantar un trocito de I Can't Say No, porque es que esto hay que dárselo a Rodgers. Espera, ¿qué cuenta I Can't Say No? Porque a mí me hace mucha gracia que el otro día me puse a verlo y dije, está contando que ella es una fresca y no pasa nada. Y que no pasa nada. No, pero es que es Lori la que le dice, pero bueno, ¿tú cómo eres así? ¿Sabes? Es Lori porque Lori, dentro de que es completamente independiente y tal, es como que sigue las normas, es como de, bueno, cuando me haya enamorado de verdad estaré con él, ¿sabes? Y Edo Annie es como de, tiene la pulsión sexual y es como de, pero ¿y qué quieres que haga si viene y me habla, si me dice cosas bonitas y me dice que me quiere llevar? Pues entonces yo me pongo encima suyo y no puedo parar y dice, o sea, fíjate la letra, dice, and I do for him what he would do for me. O sea, que le hago lo que él me haría. Lo que él me haría a mí. Sí. 1943, hola. Entonces, Edo Annie era una feminista de decir, oye, ya está bien, o sea, tenemos que vivir la vida. Y por eso me gusta. Espera, tenemos a Paco León. A Paco León. Hola, esto, I Can't Say No. Me encantaría, Paco León, que hicieras una versión de I Can't Say No. Por favor, Paco. O sea, sí, no, es que tenía que haber habido una en Kiki. El amor se hace. Sí, ya te digo. Venga, ahora ya sin presión, porque sé que no me está viendo nadie. Cantamos I Can't Say No. Por favor, hazlo. Venga, va. Espera. A ver. Que yo, la tecnología, hijo, a ver. Dale. Ay, no es este. No es este vídeo, espera. Aquí está. What you gonna do when a feller gets flirty and starts to talk purty?
what you're gonna do. Sposy says, at your lips are like cherries or roses or berries. What you're gonna do. Oh, Sposy says that you're sweeter than cream, and he's gotta have cream or die. What you're gonna do when he talks that away? Spit in his eye? I'm just a guy who can't say no, can't seem to say it at all. I hate to disappoint a beau when he is paying a call. For a while I act refined and cool, setting on the velveteen settee. Then I think of that old golden rule, and do for him what he would do for me. I can't resist a Romeo in a sombrero and chaps. Soon as I sit on their laps, something inside of me snaps. I can't say no. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Juanjo, porque es que esta canción solo la puedes cantar en una cosa como esta. Pero tío, o sea, aparte de hacer pues un Broadway backwards, ¿no? O eso o aquí. Eso, o aquí. totalmente. O sea, muchas gracias. Qué ilusión. A Paco le ha gustado. Gracias a todos. Bueno, estabais hablando, pasando de esto y de que las mujeres estaban empoderadas, ¿no? O sea, lo más importante... una cosa, anecdotilla, que Ajá. para los frikis de cine clásico, el papel de Eiduani lo estrenó Celeste Holm. O sea, que la gente lo recordará como la amiga de Margot Channing, ¿no? Claro. En Eva al desnudo, All About Eve. Así que... Total. Sí. No, sí. Por aquí dicen que no solo a Paco, a todos, efectivamente. Le gusta a todos. Gracias, Jorge. A ver, vamos a ponernos un poco serios después de esto, si Dale. podemos. Por si acaso, para alguien que no conozca a Rodgers y Hammerstein, de lo más importante, y que por eso están en la línea, o sea, ellos empiezan la línea creativa de lo que luego va a ser, pues eso, Stephen Sondheim, Jason Robert Brown, Lin-Manuel Miranda. Ellos, su mayor obsesión, o sea, su mayor preocupación era dignificar el género, lo cual me parece que es muy importante, o sea, es decir, que el teatro musical pasara de el vodevil, del burlesque, de esto, y se convirtiera en un arte de todo derecho, como el teatro completo, de texto, como la ópera, porque aparte el musical es muy complejo de hacer. Quien haya hecho alguna vez musical o quien haya investigado sobre cómo se crea un musical, son muchas piezas, son muchos lenguajes juntos a la vez en el escena. O sea, es muy complicado desde la creación hasta la ejecución, etc. Pero ellos ya lo empezaron a decir desde aquel entonces, es un arte muy colaborativo. Es decir, si todos van a una, bien dirigidos y con una sola intención, Rodgers lo decía de una manera preciosa. El vestuario suena igual que la música, igual que las luces, igual que la escenografía. O sea, tú ves el set y te evoca lo mismo que evocaba la obertura de Oklahoma, ¿no? Correcto. Sí, totalmente. Que todo tiene que estar, o sea, todo tiene que estar en consonancia y todo el equipo tiene que crear. Mira, voy a aprovechar para daros las gracias a Broadway World por hacer este tipo de iniciativas, porque creo que todo esto, aparte de enseñar mucho, genera comunidad. Y necesitamos una comunidad de teatro musical potente, fuerte, estable, que nos cuidemos, que nos ayudemos y todas estas cosas, pues oye. Ayudan, ¿no? Ayudan. Nos han dejado más preguntitas. Venga, vale. Vamos a ver. ¿Qué más preguntas tenemos? Aquí recientes. Nos pregunta si tuvierais que salvar un musical para la historia de todos estos de los que estamos hablando hoy, ¿cuál sería? ¿De Rodgers y Hammerstein? Claro, o sea, como hoy hablamos de Rodgers y Hammerstein, vale. Vamos a hablar de ellos. Se te oye bajito otra vez, Juanjo. Es que... Ahora, bien. ¿Cuál salvarías tú? ¿De Rodgers y Hammerstein? Sí, claro. El tema es que, claro, todo el mundo salvaría Sound of Music. Pero es que, por ejemplo... No, tú y yo somos muy fans del Rey y yo, de The King and I. No, yo salvaría South Pacific, mira. Sí, pero... el otro día tuvimos una conversación con los cafés de Revolución Latina y justo decíamos tú y yo lo mismo. Cuanto más específico, más internacional. Y yo creo que El Rey y yo es súper específico y súper concreto en una época.
Sí, y sí, creo sí. que valdría para toda la historia. O sea, de su repertorio, El Rey y yo. Yo salvaría South Pacific. ¿Sabes South por qué? Pacific, Laura en Red también. Lauren Reds y yo somos la misma persona en cuerpos diferentes. Lo sé. No, yo salvaría South Pacific porque trata de muchísimo, o sea, la complejidad emocional, ideológica, política, no sé, meter dos historias de amor en ese contexto político-social. Habla de inclusión, Hmm. habla de conocerse a uno mismo, aceptarse y aceptar al otro. Eh, a ver, no sé, todos los musicales de Royce Hammerstein son muy profundos, pero Pero El Rey y yo, aparte de confrontarte dos culturas que siguen sí, siendo diferentes a día de hoy, como Oriente y Occidente, te está presentando cómo una mujer se enfrenta a un poder tan grande como el rey de Siam. eso Te está bien está, también, es verdad. te está dando el punto de vista de una de las muchas mujeres que tiene el rey de Siam, que a pesar de ser un déspota, dice que dentro de él puede haber something wonderful. Total. O sea, Bueno, vale, te lo compro. ¿Sabes lo que pasa? Es que las preguntas de elegir uno no me gustan nunca. a mí tampoco. Oye, tener que elegir uno. ¿Por qué hay que Sí. elegir uno? Mira, da igual. Yo, sabes, tú me conoces bien y yo o sea, no me quedo con uno. A veces tengo hasta dos de todo. Lo que ha dicho. Pues sí, es verdad. ¡Viva la diversidad! Bueno, me apetece compartir una cosa que descubrí hace poco, dando las clases que estoy dando online de historia de teatro musical y preparando este entre cafés, descubrí que yo no lo sabía, que Rodgers y Hammerstein habían creado un tipo de balada, un tipo de canción que me dejó, o sea, que me Sí, rompió la mente. Que habían descubierto, o sea, que ellos habían creado la balada condicional. condicional. Es decir, estas canciones que pueden, o sea, que permiten a los protagonistas enamorados cantar una canción de amor aunque se acaben de conocer hace 5 minutos. Porque normalmente uno cuando conoce a alguien a los 5 minutos no No le le está canta estas diciendo. canciones de amor tan profundas como cantan Sí. los personajes de Rodgers y Hammerstein. Pero ellos encontraron un camino y entonces he ido a desgranar como cuál fue ese camino. Ejemplos que los Ejemplos. hay. Pues mirad, vamos a empezar porque Richard Rodgers estaba muy interesado en esto, en este tipo de análisis y de Sí. profundizar en las emociones humanas desde la música, ya antes de estar con Hammerstein. Y entonces me apetecía compartir una canción que se llama Where or When, de un musical que Sí. escribió con Lawrence Hart, que se llama Vecina. Babes in Arms, y que es un musical bastante sencillo. Déjame responder a Nico Sí, rápidamente porque ha dale, dale, dale. preguntado ¿por qué el revival de Carrusel no generó tanta sensación e incluso perdió el Tony al mejor revival? Opinión súper personal. Yo no lo he visto, lo siento. Porque hay un punto de labor de arqueología que hace daño a los revivals. Es decir, si tú reproduces literalmente lo que se vio en su momento, quizá no genera el mismo interés porque no estamos en los años 50. Claro, Y porque aunque sea muy bonito verlo un rato, 2 horas y media de esa historia, si no le has dado una vuelta, si no le has dado una perspectiva más actual, cuesta mucho. total, total, estoy Cuesta de mucho. acuerdo. Estoy de Creo, acuerdo. creo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Dame Así un que, segundo porque tengo que. Dios mío, yo que soy bastante tecnológico, hoy nada. estoy que no, o sea, porque me estaba quedando sin batería, ¿sabes? Pero sí, hemos tenido que empezar porque no se me escuchaba, Diego, es la tecnología. O sea, Y no sé cómo colocar esto. Bueno, en fin, lo que yo lo sea. tengo con la mano desde el principio. O sea, ¿En hoy ya serio? estoy haciendo ejercicio con sujetando el móvil. Ay, no sé cómo ponerlo, bueno, lo voy a dejar así. Ay, mira, nos está poniendo los ejemplos de la balada condicional ya. El 10 minutes ago, Shall We Dance, Pues justo. claro, todas estas. Pero todo esto empezó con una canción que se llama eso, Where or When, ¿vale? Balada Se llama condicional, Balada Condicional. eso. Y esta canción, Where or When, es al principio de Babes in Arms, desde las primeras canciones, porque los dos protagonistas se encuentran, se conocen, empiezan a hablar, y él tiene las narices, él se llama Valentine, tiene las narices de besarle a ella, de robarle un beso. Y entonces los dos tienen la sensación una sensación como de déjà vu, como de Sí. que esto ya hubiera pasado, lo cual les permite cantar una canción de amor como de que dice, estás aquí como estabas entonces, pero ese entonces no existe, o sea, ese entonces no ha existido, No ha es solo su existido. sensación de déjà vu. Ujú. Y dice, llevas las mismas ropas que llevabas entonces, o
sonríes la misma sonrisa que sonreías entonces, o dice cosas como "Some things that happened for the first time seem to be happening again". O sea, cosas que pasaron por primera vez como si hubieran pasado antes, pero bueno, en fin, me parece de una inteligencia tan maravilla, Dramática. Sí. dramática, que he decidido traérosla. Muy bien. ¿Pero cómo? Y, Si no y, tienes a como, tu... y como además estábamos hablando de lo de comunidad y de todo eso, pues he invitado a Xenia García, que es mi zarina de Anastasia, a que cante esto conmigo. Oye, ahora que lo has mencionado, no hemos hecho las presentaciones adecuadas. Tú estás en Anastasia, solo por mencionarlo. Ah, bueno, gracias. Sí. Sí, hombre, sí. Claro que sí. Entonces, Xenia García viene aquí a cantar conmigo Where or When, a ver si la podemos... Pero voy a darles No se le ve. Ya lo sé, ya lo sé. Y Xenia es muy guapa, así que por favor enséñala bien. Xenia es una maravilla. ¡Oh! Así que Sí. vamos a ver qué tal sale esto, ¿vale? La tienes como... Ya. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you are smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happened for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and loved before and loved before, but who knows where or when. Bravo, bravo, gracias, Xenia, ¡Ay! gracias. Qué bonita, muy Qué bonito. mono. Esto Pues es esta fue, los yo creo, como la duetos. primera canción así de este rollo como de hablar como incondicional, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué O sea, pasaría si...? no nos ¿cómo vamos que a- pasaría si? No. Es como de, oye, esto ya ha pasado antes. Esto ya ha ¿por qué pasado. no existe? ¿Sabes? Sí, Y luego, la siguiente es en Oklahoma. En Que lo que Oklahoma. hacen estos personajes, que yo creo que es como que ya se conocen de toda la vida, ¿no? Hmm. Hacen como, oye, se empiezan a decir, oye, no hagas esto, no digas esto, porque si haces todo esto, la gente va a decir, people will say, You say we're we're in in love. love. Y no queremos que digan eso porque nosotros no estamos in love, pero sí que lo están. Esa es Eiduani, ¿no? Esa es Eiduani, la que está in love con todo el mundo. Nosotros no. No, Eido Annie está in lust. En las... Que no in love. Sí. Así que, bueno, como había que ilustrar toda esta parte, pues he invitado a otra amiga a cantar conmigo People Will Say We're in Love. Me encantan estos dúos en la cuarentena. Es guay, ¿no? Es muy guay. Es guay. Vamos a ver, es este. Y como la gente de Entre Cafés ya conoce a Lauren Rage, pues Sí, que me estuvo apetecía con... que fuera... Ay, a ver si esto, espera que lo toque. Hacer otra cosa. Ah, no.
Aquí. Ponnos a Laura, por Dios. Y bueno, como nunca haré de Curly y no sé si hará alguna vez de Lori, pues aquí estamos. ¿Qué te parece? Nuestra oportunidad, sí señor. Bueno, pues vamos allá. Why do they think of stories that link my name with yours? Why do the neighbors gossip all day behind their doors? I know a way to prove what they say is quite untrue. Oh, really? Here is the gist, a practical list of don'ts for you. Vale, pues tomo nota. Don't throw bouquets at me. I don't throw bouquets at you. Don't please my folks too much. I like your folks. Don't laugh at my jokes too much. That's impossible. People will say we're in love. No. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so mine. Your eyes wasn't and mine. People will say we're in love. Don't start collecting I don't collect things. me. My rose, my love. Darling, What? they're suspecting You know what? Some people claim that you are to blame as much as I. Why do you take the trouble to bake my favorite pie? Granting your wish, I carved our initials on the tree. Just keep a slice of all the advice you give. So free. Don't praise my charms too much. Yeah, because you're so tired. Don't look so vain with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't keep your hand in mine. Your hand feels so grand in mine. People will say we're in love. Don't dance all night with me till the stars fade from above. They'll see it's alright with me. People will say we're in love. Bravo. Sí, señor. Tío, mientras veía la imagen, digo, en una versión 2020 podría ser una videollamada de FaceTime. Total. Ah, pues sí, claro que sí. Que O ya sea, sabéis. si Rodgers y Hammerstein fuera élite, ¿sabes? Claro, totalmente, es así. Me encanta, me encanta. Bueno, Oye, y la no nos queda mucho tiempo, pero ¿en hay que serio? hablar. Bueno, ¿no? vamos a seguir.
Bueno, la siguiente balada, o sea, la balada condicional por antonomasia, evidentemente sería If I Love You, pero escuchad a John Reid, que es mucho mejor tenor que yo. ¿vale? No, y sobre todo, ellos hicieron una cosa muy curiosa dentro de su línea de innovaciones, y es que crearon, digamos, la musical scene, ¿no? O sea, el integrar Sí. de tal manera la canción que no sea ahora paro de hablar y me pongo a cantar, sino... No, de hecho, If I Love You es una escena con canción que, Eso. o sea, que sería La imposible de escena del reproducir banco. aquí, sería larguísimo. Sí, o sea, es eso. Es... Creo que es muy importante que hablemos de ellos como productores también. O sea, ellos sí. fueron muy inteligentes y produjeron cosas como Annie Get Your Gun, por ejemplo, Hmm. y, bueno, se convirtieron en grandes productores. No solo ganaban dinero con lo que ellos escribían, sino dando lugar a otra gente a hacer su trabajo, ¿no? Bueno, es que ellos cambiaron de tal manera la manera de hacer musicales que la gente, el resto de compositores se tuvieron que poner a la altura de hacer musicales orgánicos, ¿no? O sea, Correcto. Annie Get Your Gun lo es, pero Claro. gente que había hecho hasta entonces solo comedias musicales, como Cole Porter, de repente tuvo que hacer Kiss Me Kate, ¿no? Y bueno, de alguna manera también le obligaron a hacer uno de sus mejores trabajos, porque me parece que Kiss Me Kate es uno de sus mejores trabajos. Sin duda. No deja de ser Cole Porter at its best, pero le obligó a hacer un poco más de darle vuelta y de venga, cómo cuento la historia, ¿no? Sí. Mm, Y volviendo a Rodgers y Hammerstein, Sí. tenemos que dar el siguiente paso porque, claro, habían hecho Oklahoma y brutal, Carrusel y brutal, y era como, bueno, ¿y ahora qué? Pues eso, hicieron Allegro y no fue bien. Y luego, como ya había terminado la guerra, pues decidieron hacer algo también otra vez muy patriótico, pero que a la vez hiciera reflexionar A la los gente. americanos sobre lo que había sido la guerra. Y podrían haber hecho algo, podrían haber hecho otra cosa, porque hubo otros autores que hicieron otras cosas, y sin embargo decidieron hacer una crítica constructiva al racismo, a la segregación, con South Pacific, ¿no? Y a entender que el mundo es más amplio que solo Estados Unidos y los blancos de Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, y gracias a South Pacific, bueno, gracias a que Oscar Hammerstein tuvo el valor de mantener esa canción, tenemos algo como You've Got to Be Carefully Taught, ¿no? Que es una canción, que es una canción que es difícil porque hay que explicarla. O sea, hay que explicar qué significa, porque si la escuchas fuera de contexto parece que, al revés, que fuera como un ensalzamiento de lo contrario, ¿no? Del racismo, sí. Exacto. Entonces, el personaje del teniente Cable, Sí. que ha sido educado de esa manera, ¿no? Como Sí. la diferencia entre blancos y negros, etcétera, descubre, porque se enamora de una chica Una polinesia. del sur del Pacífico, una chica polinésica, ¿no? Que el mundo es otra cosa. Y es Vale, muy duro. Podemos centrar un poquito la historia, que esto ocurre dentro de la Segunda Guerra Mundial, dentro de las batallas del sur del Pacífico, donde se juntan soldados, enfermeras y un terrateniente, ¿no? Emile de Becq. Un terrateniente francés que emigró al sur, a esta zona. Y bueno, entonces tienen una conversación entre Emile de Becq, que está sufriendo que la mujer que le gusta no se decide a estar con él porque él tiene 2 hijos de un matrimonio anterior con una isleña. Sí. Y el teniente Cable, que ha descubierto esta cosa y es como que quiere romper con todo, que podemos hacer una similitud a años luz al Chris de Miss Saigon. Totalmente, es lo mismo. Es la misma historia, ¿no? Sí. Entonces, me parece, pero es una canción fundamental para entender lo que hacen Rodgers y Hammerstein mezclando política, amor, sociedad, no sé. Dentro de algo que se sigue considerando como comedia musical, quiero decir, venid a verlo porque sigue habiendo un argumento que os va a levantar como el sentimiento patriótico, pero al salir del teatro vais a pensar. Claro, no deja, o sea, South Pacific no deja de tener números súper movidos, súper divertidos como There is Nothing Like a Dame o Happy Talk, o etcétera, ¿no? O todo el numerito que montan al principio del segundo acto como de la actuación, está como del teatro que hacían allí para pasarlo bien, etcétera, ¿no? Pero yo quería pedirte que hicieras de Emile de Becq un momento para que cantemos y compartamos con todo el mundo a You've Got to Be Carefully Taught. Un Paulo Sot cualquiera. Venga. ¿Te atreves? Bueno, sí, venga, pues... Dale. Emile de Becq en este momento le dice a Joe Cable:
¿Por qué tenéis estos sentimientos, ella y tú? No puedo creer que nazcan con ellos. No lo creo. Claro que no. Es que no naces con ellos. No naces con ellos. Ah, sucede después de que nazcas. You've got to be taught to hate and fear. You've got to be taught from year to year. It's got to be drummed in your dear little ear. You've got to be carefully taught. You've got to be taught to be afraid of people whose eyes are ugly made and people whose skin is a different shade. You've got to be carefully taught. You've got to be taught before it's too late, before you are 6 or 7 or 8, to hate all the people your relatives hate. You've got to be carefully taught. You've got to be carefully taught. Es una canción muy corta, muy sencilla, pero que es como así funcionan las ideologías, sean como sean. Desde pequeño. Te la tienen que inculcar y te la tienen que meter ahí, ¿sabes? Y estuvieron a punto de quitarlo. O sea, en previas les dijeron, esta canción va a hundir el show. Y no. Ellos dijeron, estuvieron hablando, o sea, como que los productores y tal, el entorno del escritor, de James Michener, el autor de la novela, estuvieron como forzándole y ellos dijeron que si no se hacía esta canción, no hacían eso. No hacían el musical, efectivamente. Oye, Juan, tengo una pregunta. Como hemos empezado unos minutos tarde, ¿tenemos hasta las 6:05 o tenemos que Claro, sí. Genial. Y esto, solo por esta canción, merece la pena. Me flipa South Pacific. Sí. O sea, poner esto en un escenario, tener las narices en 1940 y pico de poner una canción como esta en el escenario. Sí. ¿Cuántas pelis? Iba a decir que esto resuena hasta el 2015, cuando Lin-Manuel Miranda lo pone en Hamilton, porque esa línea está ahí. Claro, pero es que estamos todos viendo Hollywood en Netflix ahora. Sí. Y ahora de cómo hubiera sido Hollywood si la gente de color y los negros hubieran estado más incluidos y tal. Y es que Rodgers y Hammerstein, para esa gente que decía, no me gustan, son muy densos, Rodgers y Hammerstein ya estaba poniendo estos temas en escena en 1940 y pico. Hola, ¿qué tal? Sí. Ay, espera. Vamos recapitulando. En Oklahoma, la reconciliación entre, digamos, razas dentro de América, ¿no? Entre grupos sociales muy diferenciados unirse para generar la creación de un Estado común. Esta es la... Sí. En Carrusel, el maltrato a la mujer. Hola. Maltrato a la mujer. Hola. South Pacific, el racismo. O sea, es como, hola, ¿qué tal? Exacto. Es que si lo miras así, cada musical, ¿sabes? Es lo que pasa y por eso nos gusta tanto Rodgers y Hammerstein y por eso nos gusta tanto Sondheim, porque coges Sondheim y cada musical trata un conflicto como fundamental del ser humano, ¿sabes? Entonces no es... ¿Por qué será que tienen tanto que ver Hammerstein y Sondheim? Cuéntanoslo tú. Venga. Pues porque Sondheim está un poco hasta el gorro de los problemas familiares que tiene en su casa y resulta que él y su madre, que estaba divorciada de su padre, se habían mudado justo al piso de enfrente de Oscar Hammerstein II. Y ahí iba todos los días Steve, y Steve quería aprender de su ídolo, que era su vecino, y porque Hammerstein era músico, si no habría sido, o sea, era dramaturgo, si no habría sido alfarero. Pero además hay que pensar que cuando Hammerstein empieza como a apadrinar a Sondheim, sí. Hammerstein estaba en un punto de inflexión en su carrera porque llevaba como 10 años o 12 que nada de lo que escribía funcionaba. Le gustaba, sí. Ni le gustaba, ni funcionaba, ni nada. Entonces él empezó a pensar, bueno, voy a intentar pasar mi legado a alguien porque evidentemente lo que yo hago... Y mira lo que escribió después. Luego escribió todos sus grandes musicales. Pero bueno, él empezó a apadrinar a Sondheim para ver si dejaba un pozo en alguien. Sí, y fíjate. Y mira... Sí. No, y es que además tienen el mismo principio de que la letra va primero. Total. O sea, y que Dios está en los detalles. Eso fue de Hammerstein a Sondheim. Mira, yo tenía un profesor, cuando yo estudié teatro musical, tenía un profesor que decía que que él no era religioso,
pero que cuando tenía que resolver algún problema vital importante, Sí. recurría a Rodgers y Hammerstein. Oh, A mí no me ha pasado eso, me está pasando ahora más de mayor. A mí me pasa eso con Sondheim. Siempre que tengo problemas vitales me pongo Sondheim porque encuentro alguna cosa que digo, esto es la vida. Entonces, si hay que elegir una religión, pues Sondheim. este profesor mío, que ya no vive, Jeffrey Dunn, y que era un maestro maravilloso, Sí, él decía que para él su religión era Rodgers y Hammerstein. qué grande. Pues él rezaría a Rodgers y Hammerstein y nosotros rezamos a Sondheim, pero vamos a hablar de los anteriores dioses de tu profe y vamos a terminar con Sound of Music, ¿no? Porque... Fue su último musical, el último musical que hicieron juntos. Quizá es el más dulce, el menos comprometido a nivel político y social, a pesar de que tiene todo el telón de fondo del nazismo. la ascensión del nazismo. Hmm. También fue como un poco encargo, he de decir, porque Sound of Music surgió porque Mary Martin estaba interesada en la historia de la familia Trapp. Trap, sí. Y estuvieron un montón de tiempo ¿cómo se llama? A un productor con el que ellos trabajaban, que ahora no me sale el nombre, disculpa. Viajó como 5 veces a Múnich para intentar conseguir los derechos de la familia Trapp para hacer una película. Y finalmente se tumbó la idea de hacer una película y entonces dijo, vale, pues hacemos un musical. Y entonces Rodgers y Hammerstein empezaron a escribir este musical, que no fue como la idea de ellos, sino que... El caso es que Mary Martin ya estaba un poquito mayor para hacerlo. Sí, para hacer de María, claro. 46 años. 46. Como era una estrella y lo había promovido todo, hijo mío, chico. Para Cosas más raras han visto. Sí, total. Y entonces le salió esta función también, a mucha gente atribuye que es la función como más dulce y tal de ellos, que Hammerstein empezó a estar un poco enfermo y empezó como a hacer como pues a ser menos incisivo quizás y a hacer más, a dulcificar todo y a teñirlo todo un poco más de amor, ¿no? No hay ese punto, o sea, el punto de reflexionar no está tanto aquí. No está en este musical. Hay menos reflexión, hay menos conflicto con la sociedad, es más, vamos a ponerlo como reconciliación con la familia, reconciliación con los hijos, reconciliación con el amor familiar y como de prole, de comunidad, ¿no? Sí. No sé. Pero estaba, Hammerstein estaba diciendo adiós, realmente. Totalmente. De hecho, Edelweiss, que es ese temazo de Sound of Music, fue su última canción. Aunque, según dice John Kendrick, en el libro de Musical Theatre History, que es Biblia, dice que días antes del estreno, en 1959, a Mary Martin le dio la frase que introduce el clip de 16 Going on 17, que creo que tienes algo mucho que ver con esa canción. Ahora nos cuentas. Pues lo cuento muy rápido. Pero sí, le dijo que, bueno, esa era su última frase de la historia, y era love in your heart wasn't put there to stay, love is in love till you give it away. O sea que es, muy fuerte. Claro, pues eso. Pero pensar en un señor que está en sus últimos días escribiendo todas las letras de amor como Something Good o yo qué sé, o Climb Every Mountain. No sé cómo decirte. Pero bueno, sí, la última canción que él escribió creo, aparte de esto, la última canción que escribió para el show fue Edelweiss. Pero mi relación es muy guay mis relaciones van muy atrás porque a mi padre le encantaba Sonrisas y Lágrimas de pequeño. Y la tenía en vinilo, pero yo en mi casa no teníamos vinilo. De hecho, yo descubrí Sonrisas y Lágrimas muy mayor porque una compañera del colegio hablaba todo el rato de Sonrisas y Lágrimas y yo no sabía lo que era, no la había visto la película. Entonces mi padre me dijo, ¿cómo que no sabes lo que es? Entonces no teníamos tocadiscos, pero se la llevó a un tío mío, a mi tío Alfonso, le llevó el disco para que nos la pasaran a cassette. Y entonces empecé a escuchar el cassette de Sonrisas y Lágrimas porque a mi padre le fascinaba. Sí. Y luego, años después, cuando tenía yo 19 y estaba en primero de carrera, pues mi primera audición para un musical fue para una producción de Sonrisas y Lágrimas en el 2000, pues eso, 2 o 3, que no se llegó a hacer. No se llegó a hacer. Pero, claro, yo tenía la edad de Rolf, tenía todo. Me acuerdo que Jaime Azpilicueta, que estaba llevando la audición, me dijo, pero ¿sabes montar en bici? Porque lo que hace Rolf, que es cartero. Y le dije, sí, yo me la traigo si hace falta. Estaba yo como deseando. Y es la primera canción que canté en una audición, 16 Going on 17. Qué fuerte. Pues nos da tiempo. Es que si nos quedan... que elegir, prefiero hacer Edelweiss. Pues termina con Edelweiss y si se corta, que sea en Edelweiss. Vale. Como siempre la gente me dice que siempre canto en inglés porque me encanta cantar en inglés y porque es el idioma original, en este caso, como existe la letra en español y la cantaba mi adorado Carlos Hipólito, por favor,
Pues vamos a hacer Edelweiss en español, ¿te Si parece? se nos corta, muchísimas gracias a todos los que habéis conectado y gracias, Diego, ¿vale? No, gracias a vosotros por hacer esto otra vez. Edelweiss, Edelweiss, me despiertas al alba, tan feliz siempre así, fresca cada mañana, flor de la nieve que crecerá, bella eternamente. Edelweiss, Edelweiss, guarda mi patria siempre. Edelweiss, Edelweiss, me despiertas al alba, tan feliz siempre así, fresca cada mañana, flor de la nieve que crecerá, bella eternamente. Edelweiss, Edelweiss, para mi patria siempre. ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Qué Gracias. manera tan bonita para despedirse de este gran hombre, ¿eh? Se lo debemos a Oscar Hammerstein. Mira, ya que tenemos más momentos, Sí, con la muerte de Oscar Hammerstein, fue la primera vez en la historia de Broadway de West End que se apagaron las luces de las los luces. teatros para rendir homenaje a alguien. Sí. Y eso, pues claro, es que es un antes y un después. A tal señor, tal honor. O sea, es que hicieron algo muy grande por la industria, no solo por la comunidad, no solo por el teatro, sino para lo que hoy conocemos como Broadway, ¿no? Mira, por ejemplo, otra anécdota. Cuenta. Cuando iban a hacer Pipe Dream, que Sí. fue un fracaso, pero ellos no lo sabían, Yeah. hicieron una audición a una chica muy jovencita que se llamaba Julie Andrews, que audicionó y que les encantó. Y le dijeron, ¿tienes algo para la temporada que viene? O sea, tienes ya... O sea, porque eres Un muy buena. proyecto. Sí. Y ella dijo, bueno, llevo un tiempo trabajando con Lerner y Lowe en un musical sobre Pigmalión. Y entonces ellos, fíjate, le dijeron a esta chica que tenía clarísimamente madera de estrella, Sí. le dijeron, pues si te ofrecen My Fair Lady, Ah, por ello. haz My Fair Lady. Si no, estaremos encantados de tenerte en Pipe Dream. Sí. Cualquier otro hubiera dicho, no, pues quédate con nosotros, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y ellos dijeron, o sea, sabían ver el talento, sabían ver dónde había algo que valía la pena, no sé. Bueno, Era- otro día hablamos ampliamente de Lerner y Lowe, de My Fair Lady, de las Ajá. injusticias que se hicieron con Julie Andrews, pero que la historia la puso en su sitio. O sea, Se todas... resarció con esto, se resarció con sonrisas de lágrimas. Hombre, y tanto. Pero bueno, nos han preguntado, nos habían dejado por ahí una preguntilla Ah, sobre si sabíamos cómo había sido el rodaje de la canción Do Re Mi de Sound of Music. Y sí, fue en Salzburgo, como casi todos los Sí. exteriores, ¿no? sí. Bueno, mi padre, que te hablaba antes de lo de sonrisas y lágrimas, Sí. se fue a estudiar, antes de que naciera yo y tal, se fue una época a estudiar a Salzburgo y visitó todos los estos, o sea, quiero decir que es como que estaba muy en casa. Y Sí. sí, se rodó, o sea, todos los exteriores, creo que todos los exteriores eran Son de ahí. Y luego Sí. los interiores eran estudio, ¿no? Pero Ah. creo que todos los exteriores... Hay por ahí una anécdotilla de que ella no sabía cantar, que tocar la guitarra, y que con una copita de ginebra cantó y tocó perfectamente. ¡Viva Julie! ¡Viva Es que- Julie! Julie, La amamos, la amamos. claro Pues, que sí. Diego, perdón por robarte estos minutos extra. Nada, perdón por la tecnología y todo, espero que lo hayáis pasado todos muy bien y todas.
Mira, recomendaciones sobre libros para hoy. Pues es que yo siempre digo que hay uno que todos los amantes de musicales debemos tener, que es este. Ese libro hay que tenerlo. Sí, es una Biblia, porque es así de gorda, pero Mira. debemos tenerla, Yo tengo los amantes de musicales. Am, ese. Esto es bastante guay. Ahí pone The World of Musical Comedy, porque está Sí, al porque revés. es un libro muy antiguo. Es un libro antiguo, es de los años, o sea, acaba en los años 80, o sea, que es de Sí. todo lo anterior. Sí. Pero aparte, el libro ese que tú has enseñado, Juanjo, Sabes que está asociado a este documental. claro, de la no lo iba a PBS. decir. El documental está todo en YouTube, lo que pasa es que no está subtitulado, pero si no se puede comprar. Se puede comprar. ¿Y por quién está presentado? Por Julie. Pues Yoli. Y lo que sí, que me da mucha pena, pero le vamos a poner remedio porque estoy determinado a hacerlo, es que tiene que haber un libro de estos en Sí. español que no hay. Yo voy a escribirlo. Ah, pues muy bien, claro que sí. Y contigo. Pues venga, Vamos a claro escribirlo. que sí. No, o sea, no hay un libro de historia del teatro musical americano en español No, y no puede es ser. necesario, es necesario. Lo que sí que hay es un libro con una edición muy limitada sobre el musical en España. Y hemos Sí. hablado de South Pacific, y el primer musical americano traído a España fue Al Sur del Pacífico, estrenado en 1955 en En el Teatro de la Zarzuela, dirigido por don José Tamayo. que luego produjo Lo ¿Qué Miserable. produjo? Lo Claro, Miserable. produjo Los Miserables. Pues he de decir que esa producción de José Tamayo se hizo porque el protagonista, el que hacía de Emil de Beck, que no me acuerdo quién era. Luisa Gibela. Eso, Luisa Gibela. Claro, La había visto en Nueva York y quiso traerla. tal cual. Sí. O sea, chapó por los actores emprendedores. Por los productores emprendedores. Y por los productores emprendedores. Pero cuando, es verdad, oye, chapó, pero sí, es el único musical de Rodgers y Hammerstein que sepamos así, ¿no? Que se ha hecho en España. Aparte de Sound of Music. Bueno, claro, Sonrisas y Lágrimas. Sonrisas y Lágrimas. Sí. ¿Sabes qué me pasa a mí con Sonrisas y Lágrimas? Que para mí es como un ente aparte. No, Aparte. es Sonrisas y Lágrimas. ¿sabes lo Tiene que quiero vida decir? propia. Sí, entonces O sea, de repente como que no lo coloco ¿pero sabes lo con que pasa? Oklahoma, con... Es como, volviendo a Hammerstein, no nos salimos del tema, él escribió Old Man River y Edna Ferber, la autora, le dijo, esta canción nos va a sobrevivir a ti, a mí y a Soul Boat. Y es Claro, verdad. claro. O sea, la canción Soul Boat, Old Man River, va sola. Tiene un vida propia. Totalmente. Y esto es por lo mismo, porque él estaba intentando, o sea, él cuando decidió escribir Old Man River, estaba intentando buscar qué podía haber El nexo. común en la historia para que esto funcionara, porque eran 40 años del Cotton Blossom, de este barco yendo por el río contando distintas historias. Sí. Y descubre que él, en la unión, pues es eso, el río que lo ha visto todo, lo ha vivido todo y todo pasa por el río. Sí. Esto es una persona muy inteligente. Mira, Irving Berlin decía que Oscar Hammerstein, de todos los autores de canciones, de todo lo que... Es que no hay como traducción al español del concepto songwriter. O sea, de todos los songwriters, de todos los autores de canciones. Autores de canciones. Es como muy... Sí. De todos los autores de canciones, Hammerstein era el poeta. Sí. Los demás escribían y hacían cosas divertidas o más apropiadas y tal, y Hammerstein era un poeta. Yo tengo, o sea, es que el perfecto símil, tío, es casi 100 años después, Howard Ashman. Sí. Creo igual. O sea, tenía esa visión dramática, esa visión del momento en el que iba a caer la canción, perfecta, y así fue. O sea, por eso ocurrió lo que ocurrió años más tarde. ¿No? Puede ser, no lo sé. Disney. Disney, no, pero es lo que te decíamos al principio del directo anterior. Por eso, que para sin cerrar. Sin ellos no hubiera habido Disney, sin ellos no hubiera habido nada de lo de después. Efectivamente. Pues, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Creo que vas a volver, te voy a invitar otra vez porque mola mucho hablar contigo. Pero hay que hacer muchos deberes para hacer esto, tío. Ah, esto no es de venga, ponme a hablar de Oscar de Rodgers y Hammerstein, ¿verdad? Esto es... No, llevo una semana y pico estudiando. Pues se te ha dado muy bien, enhorabuena. Oye, y gracias también a Xenia y a Laura que han colaborado en esta charla. Sí, Así que gracias a vosotros. Oye, y nada, cuando todo esto termine te vemos en Anastasia, ¿no? Tercera temporada. Claro, o sea, Anastasia va a volver
Y Sí. ahí vamos a estar. Y Anastasia es una obra súper bien construida, que es de unos Sí. compositores que sin Royce y Hammerstein no hubieran escrito lo que han escrito, Sí. que son Flaherty y Arens. Y Anastasia, aparte de ser un mega musical de la Gran Vía y tal, es una obra muy cuidada, muy bien escrita, que dentro de que está basado en una película de dibujos, trata también temas muy complejos y muy profundos. Y va más allá de la película. Y va mucho más allá de la película gracias a los cambios que han hecho, gracias al personaje de Gleb. Sí. Y aparte, el equipo creativo de Anastasia ha trabajado desde ahí y es una maravilla porque está todo trabajado como las relaciones. Entonces, ver a Anastasia, más allá de venir a ver un musical a la Gran Vía y la espectacularidad, etcétera, etcétera, Es ver teatro. es ver a gente trabajando y es ver a una buena obra de arte. Sí. Oye, el día de Lynn Arens y Flaherty hablarás conmigo, ¿no? Del tema. Venga, Dilo. Vale. venga, hacemos uno de Flaherty y Arens. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí, por favor. Bueno, a todos los que estáis, que sepáis que lo anunciaremos, pero habrá día de Flaherty y Arens. Y el viernes hablamos de In the Heights, ¡Wow! porque Sale. vamos a hablar de In the Heights con dos actores del elenco original, con Janet Dacal, que hizo de Carla, y con Robin de Jesús, esto es primicia, con Robin de Jesús, que fue Sonic No original. te puedo creer. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, gracias a Revolución Latina. Así que, Enhorabuena, Juanjo, porque estáis trayendo un contenido maravilloso. pues ahí te veo el viernes, ¿vale? Venga, hasta pronto, gracias. Chaito, chao. Chao.